Shabbat Shalom, amados hermanos. Una vez más estamos aquí con ese gozo, con esa alegría, para dar el resumen de esta parashá que el Eterno nos ha entregado en esta semana. Pero antes de pasar a dar el estudio, vamos a hacer la oración por la Torah. Y dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar mikol koamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bien, ya hemos hecho el estudio por la Torah. Parashá Bamidbar, o como lo conocemos, la palabra número. Y se encuentra, es la 34, y se encuentra en números del 1 en adelante hasta el 4:20. Entonces, la palabra Benibar significa en la estepa o en el desierto. Entonces, vamos a hablar de su palabra. Dice: habló Hashem a Moisés en el desierto de Sinaí, en el Mizcán de reunión en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Aquí hacemos un pacto. Como ya hablamos, la palabra desierto. Realmente el desierto no es un lugar, o por lo menos donde el Eterno llevó a su pueblo, no es un lugar realmente arena, sol, viento, no. Sino que el Eterno llevó a su pueblo, cuando los sacó de Egipto, los llevó en dirección al desierto. ¿Por qué el desierto? Porque si él hubiera entregado la Torá en Israel, eres Israel, quizás muchos pueblos podrían haber dicho que era pueblo preferido. Pero como él es tan perfecto, amados hermanos, él nos llevó al desierto. Si hacemos un recordatorio en el inicio de la creación, como es Bereshit, que significa principio, y si hubiéramos puesto el libro de Vayikrat como número 2, el 1, 2 al 5, pero el Eterno así lo permitió. Que el principio en Shemot dio los nombres, en Vayikrat llamó, y en número o Bamidbar, desierto. Entonces en el principio dio los nombres, nos llamó y nos llevó al desierto. Pero aquí hay algo hermoso, como yo lo miro, amados hermanos, es que después de un proceso, cuando el Eterno nos sacó de Egipto, pasamos muchas cosas hermosas que el Eterno hizo. Veamos siempre lo hermoso, lo bueno. Nos escogió y nos llevó al desierto. ¿Por qué? Porque allá en el desierto Él quería que nosotros tengamos una intimidad con Él. Si nosotros nos hubiéramos quedado o nos hubiera entregado la Torá en Él, allá en Israel, no hubiéramos tenido, como quien dice, solamente esa intimidad con Él, sino que estuviéramos un poco descuidados, estuviéramos, como quien dice, mirando para allá y para acá, y el entretenimiento, ¿no? Como hoy en día mucho pasamos. Entonces en el desierto no había gente, pero sí habían árboles y habían cuevas. Y el desierto nos entregó el compromiso que si nosotros obedecemos, si nosotros cumplimos su palabra, si nosotros nos encaminamos como nos dice, Él tiene muchas bendiciones para su pueblo. Pero si desobedecemos, también tenemos consecuencias. Entonces Él en el desierto tuvimos un trato, esa intimidad. Él nos enamoró, nos dio una carta, nos dio a escoger.
Entonces, Él nos escogió y ahí nosotros decidimos. Que más adelante en el siguiente libro vamos a ver ese compromiso, esa quietud. Pero mientras tanto, Él aquí nos está hablando en el desierto. Estamos a sola con Él, buscándolo, entendiendo. Y es cuando uno se da cuenta que cuando uno pasa desiertos, amados, muchas veces son propósitos. Cuando uno pasa pruebas o aflicción, nosotros que tenemos que encerrarnos y tener esa comunión con Hashem y poner todos nuestros problemas y respirar profundo y realmente para que haya cambios en nuestras vidas. Que esa mente que teníamos antes ya no puede seguir así, sino que tenemos que ser diferentes. Por eso el Eterno nos llevó al desierto para podernos entregar su palabra. Dicen los sabios que el Eterno, cuando dio su Torah, dice que las montañas se peleaban para ser escogidas. Pero era algo raro porque dice que las montañas, en unas habían altivez, otras habían orgullos. Pero dice que Él escogió la montaña más pequeña, la del monte Sinaí. Dice que fue la más pequeña porque fue la más humilde. ¿Qué nos está hablando el Eterno en esta semana? Nos está hablando de la humildad. Él nos está hablando que nosotros realmente, para poder adquirir la sabiduría que Él la da hasta que sobreabunde, nosotros tenemos que tener mucha humildad. Y humildad es una palabra, amados hermanos, que uno tiene que analizarse uno mismo. Si te cuesta pedir perdón, no tienes humildad. Si te sabes la palabra toda, te la sabes de memoria, eso no me asegura que tengas sabiduría. El ir cada día renovándote, limpiándote, te va a hacer mejor. Y sin darte cuenta, habrás adquirido esa humildad que solamente nuestro Padre nos lo da cuando nosotros realmente aprendemos a pedir perdón. Entonces, aquí estamos hablando realmente de lo que es desierto. La palabra hebrea que ha sido traducida como desierto es Ibar, que significa etapa, desierto, conversación, y viene de la raíz dabar, que significa hablar, dialogar, conversar. Entonces, un mibar es un lugar establecido, con pocos árboles, donde hay pasto. Nosotros aquí podemos ver, amados hermanos, que en la palabra, no sé hasta donde yo he leído, cuando el Eterno entregó el maná, no dice que los animales también comieron maná. Entonces, pero el pueblo de Israel tenía muchos animales. Y eso da a entender que había pasto para los animales, como también habían cuevas donde los animales se podían proteger, donde aquellos pastores los cuidaban y los hacían entrar en aquellas cuevas, y dice que ellos se ponían a la entrada para cuidar el rebaño. ¿De qué nos está hablando ahí Hashem? De las ovejas, que hoy en día el Eterno ha puesto al frente. Y dice que hay versículos que nos habla que Yeshua dio la vida por las ovejas. Entonces, amados hermanos, nos damos cuenta realmente lo que nos está hablando. Dice que es un lugar donde hay pasto, cueva, donde se podían refugiar en la noche. Un mibar es fuera de la ciudad. Un lugar adecuado
para poder tener esa privacidad. Y lo podemos ver en Osea 2:14. Sí. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Entonces aquí estamos viendo lo que el Eterno nos está hablando. Y por eso podemos entender qué es desierto. Así que desierto muchas veces lo permite el Padre. Pero desierto es que el Eterno te está llamando a dialogar con Él, ponerle sus cargas. Entonces, aquí estamos hablando lo que realmente el Eterno está hablando a su pueblo. Vamos a hablar también, dice en Banibar 1:2. Cualquiera. O sea, estamos en número 1, ahorita vamos al 2. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, para las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres de todos los varones por sus cabezas. Bien. Entonces aquí vemos que el Eterno le dice a Moshe que haga un censo. Esta fue la 4ª vez cuando los hijos de Israel fueron contados. Podemos ver que la primera vez que salieron de Egipto, como está en Shemot 12:37, en Shemot 12:37, ahí vemos que fue la primera vez, perdón, el Shemot 1:5 fue la primera vez cuando bajaron de Egipto. A ver, la primera vez de Egipto, en Éxodo 1:5. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y a Joseph estaba en Egipto. Entonces, esa fue la primera vez. La segunda vez fue cuando salieron de Egipto. Shemot 12:37. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Sí. Al 37, 12:37. Sí. Ya, terminó ahí. La tercera vez fue en el desierto antes de la construcción del Mizcán. Y lo podemos ver en Shemot 30, 11, 16. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Éxodo 30, 11. Del 11 al 16. Éxodo 11, 30, 11. 30, 11. 30, del 11 al 16. Allá. Habló también Adonai a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Adonai el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20
extranjeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Adonai. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Adonai, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando dieren la ofrenda a Adonai para hacer expiación por vuestras personas, y tomarás de los hijos de Israel el número de la expiación, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Adonai para hacer expiación por vuestras personas. Entonces, aquí vemos también la tercera vez. Y ahora Hashem ordena que sean contados una vez más. Según un sabio, se dice que el Eterno se deleita en los hijos de Israel, de tal manera que le gusta contarlos otra vez. Entonces, aquí entendemos lo que el Eterno hace con su pueblo. Y asimismo, dice que en Rosh Hodesh es el primer día del mes de la luna nueva. Hashem ordena que hiciera este censo. Según número 10-11, el 20 del mismo mes, tenían que partir del lugar donde estaban. Así que tenían menos de 20 días para contar todos los varones de 20 a 60 años. Dice que en menos de 3 semanas habían terminado el trabajo del conteo. Entonces aquí entendemos que lo que el Eterno dirige a su pueblo. Y él dio la orden que cada jefe tenía que esforzarse extremadamente para contar los miembros de cada tribu. Supongamos que teníamos que hacer el conteo de 10. Entonces vemos aquí a Nahón, el jefe de la tribu de Judá. Tenía que contar 7.500 personas por día para llegar a los 74.600 que comprendía su tribu. Asimismo dice, por sus cabezas. En el hebreo se encuentra la palabra legulgelotán, que viene de la raíz Gólgota, lugar de la muerte de Yeshua. Esto nos enseña que todos fueron contados y estaban conectados con Mashiach. En el 1.3 podemos ver que de 20 años todos los que salir a la guerra, Aarón de Israel, Aarón, los contaréis por su ejército. La palabra hebrea que ha sido traducida como guerra es Sabbat, que significa ejército. Esta palabra nos implica que podíamos salir a hacer guerra, sino que estar organizado como un ejército. Como un ejército. La palabra se usa para las estrellas que son llamadas el ejército del cielo. Y hay algunos versículos que nos pueden dirigir de lo que se está hablando. Dice que sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todo el ejército de Hashem salió de la tierra de Egipto. Nosotros recordemos cuando el Eterno sacó a su pueblo. ¿Cuántos años estuvieron allá? Y aquel día Hashem sacó a Israel de Egipto. El orden y la disciplina son conceptos fundamentales para que el pueblo pueda funcionar adecuadamente y seguir adelante. Este libro de Bani Bar nos enseña la importancia de tener un rígido control de las personas y de la economía de nuestras organizaciones para poder funcionar correctamente. El desorden y la anarquía vienen del pecado. Hashem es un Elohim de orden, como está escrito en 1 Corintios 14, 33 al 40. Y podemos entender lo que el Eterno es un Elohim de orden. 14, 33 al 40. Pues Adonai no es Adonai de confusión, sino de shalom, como en todas las congregaciones de los santos.
Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como está también la Torá lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso Ya, que una mujer hable el en la 33. congregación. Ya. Entonces aquí vemos que él no es de confusión, sino de orden. En Israel dice que son contados los disciplinados, o sea, toda persona que es obediente, que se apega a la disciplina de la Torá, dice que son sujetos a someterse a la disciplina de Hashem. Y de ahí salen los líderes. Y dice que los que no están dispuestos a someterse a la disciplina de Hashem, su Torah y sus líderes no son aptos para ser contados. Hashem no cuenta con los indisciplinados. Entonces nosotros tenemos que entender que aprender a ser disciplinados. Porque si no obedezco, no me gusta, me dejo guiar por mi propio yo, entonces estoy fuera del límite de ser escogida. Pienso así. También aprendemos de este texto que solamente los que están listos para la guerra son contados dentro, cuyos nombres significa que él que lucha junto con Elohim. Solo el que está dispuesto a luchar para vencer es contado dentro del pueblo, como está escrito. En Revelaciones 2:7. Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Rúa dice a las iglesias: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Adonai. Ya, entonces podemos ver que aquí dice que al vencedor le dará de comer del árbol de la vida que está en el paraíso. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. El vencedor le dará del maná escondido y le dará esa piedrecita blanca y grabado su nombre nuevo. Entonces nosotros tenemos que aprender y aplicar, amados hermanos, a hacer realmente, a cumplir los mandamientos que el Eterno nos ordena. Hacer, como quien dice, esa novia disciplinada, comiendo kosher, cuidándonos de no caminar en otros lugares no correctos, de que todo lo que nosotros hacemos, hagámoslo con amor y confiando que estamos haciendo las cosas bien, para así poder tener parte del árbol de la vida, que es lo que el Eterno nos manda. Dice que Él nos dará un nuevo nombre, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. El vencedor, al que guarda, dice, mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Como los vasos del alfarero son hechos pedazos, pues como yo también he recibido autoridad de mi Padre, dice Yeshua, le daré. Aquí la importancia, amados hermanos, de un israelita que debe de ser disciplinado. Que cada tribu o jefe de su casa paterna debe de dirigir. La palabra hebrea que ha sido traducida como jefe es Ros, que significa cabeza. La cabeza está por encima del resto del cuerpo. Tiene una función de dar y tomar control sobre todo su cuerpo. Los líderes no son puestos por encima del pueblo para dirigir, como está escrito en Mateo 24:45. Mateo 24, Matías 24:45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Adón sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Sí, está bien. Entonces,
aquí podemos ver que la idea de que todos son iguales es un error y atenta contra la creación. Hay una gran diferencia entre valor y posición. Es muy importante entender esta diferencia. Cada uno es valioso para Hashem. El valor de vida humana no depende de la capacidad de la persona, sino del haber. Sino del haber sido creado a la imagen y semejanza de Hashem. En el 1.5 podemos también ver, en el 1.5, donde el Eterno da los nombres, 1.5. Estos son los nombres de los varones que están con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedu. De Simeón, Selumiel, hijo de Surilai. De Judá, Nazón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanel, hijo de Suar. De Zabulón, Elía, hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Miu. De Manasés, Gamaliel, hijo de Petasur. De Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón. De Dan, Eliezer, hijo de Amisadai. De Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De Gad, Eliasal, hijo de Duel. De Nectalí, Airá, hijo de Naín. Amén. Ya. Entonces, aquí podemos ver lo que el Eterno, lo que escoge a los jefes de cada tribu. Aquí vemos cómo los jefes son designados por nombres, para que todo el pueblo sepa quiénes son los que han sido destinados a liderar. Solo hubo un jefe para cada tribu. No puede haber habido dos. En una administración adecuada, un cuerpo con 2 cabezas está enfermo. Todo el mundo tenía que saber quién era su jefe y quién es tu jefe. Los nombramientos y las imposiciones de manos se hacen en público para instalar a los líderes para que el pueblo vea que son los que mandan en aquellas áreas. Y podemos ver que en el 1.10 dice: de los hijos de José, de Efraín, Elishama, hijo de Amiud, y de Manashe, Gamliel, hijo de Pedasur. Elishama era abuelo de Yehoshua, según Primera de Crónicas 7:26. Y con esto terminamos. Laadá, su hijo, Amiud, su hijo, Elisama, su hijo. Entonces vemos aquí, amados, lo que el Eterno está hablando, porque estaban las 12 tribus. Pero sabe que hay una tribu que no fue parte cuando fue repartido el Mizcán. Dice que cuando estuvo el Mizcán, dice que el Eterno ubicó a cada tribu de tres entre en los 4 lados. Y a los Coanín, a los hijos de los Cohen, dice que estaban alrededor. Entonces vemos que de 20 años habla la palabra que fueron escogidos para ir a la guerra. Pero al levita, al que es para participar en el Mizcán, dice que es tomado desde un mes de nacido. Ya es apartado. ¿Por qué? Porque al mes, ya como dice, al mes, como es rosco de cabeza, dice que ya es separado para comenzar a dirigirlo para el Mizcán. Entonces vemos que el Eterno escoge a los levitas. Hoy no sabemos quién es levita por el momento, amados. Pero podemos sí entender que hoy el Eterno nos permite estar al frente, amados. Pero que nosotros tengamos ese respeto. Que nosotros podamos
dar una enseñanza sin adulteración, sin ofender a nadie, sino que seamos libres para poder expresar esta enseñanza. Y nos quedamos aquí, amados hermanos, en una hermosa reflexión, realmente lo que es el desierto. Es lo que podemos entender en esta parashá, amados. Y tenemos que seguir, todavía faltan otros días más para terminar la cuenta del Omer y poder seguir sacando de nuestras vidas lo que no permite. Porque si nosotros tenemos orgullo, si nosotros somos arrogantes, si nosotros somos altivos, no vamos a recibir lo que tanto anhelamos, amados hermanos, porque el Eterno dice que Él lo mira de lejos. Que nosotros tengamos o aprendamos o hemos adquirido esa humildad, amados. Que seamos sencillos. No llenarnos, sabernos la palabra, la Torah de memoria. No, amado. Así sean 2 o 3 versículos, délo, pero con que usted lo siente en su corazón. Que usted pueda practicar, lo esté practicando para poderlo expresar. Porque entonces sería vanidad de vanidades. Así que, amados hermanos, una hermosa reflexión que nos deja esta parashá, aunque la he hecho cortita, pero es lo que puedo expresar. Que el Eterno de Israel me los bendiga, me los guarde y me los prospere y que podamos seguir adelante en este estudio, amados. Porque cada día el Eterno nos habla y nos habla primeramente a mí. Y yo la recibo con mucho gozo y alegría porque sé que estoy aprendiendo a corregir mis errores. Que el Eterno de Israel me los bendiga, me los guarde y como siempre me los prospere y que tengan un lindo Shabbat Shalom a todas las naciones. Amén.